¿Querés aprender a utilizar los niveles de Fibonacci para poder pasar al siguiente nivel de tu análisis técnico y ser mucho más consistente en tu operatoria de trading? Bueno, si es así, quédate en este video que te voy a enseñar cómo hacerlo. Bienvenidos a todos una vez más a esto que llamamos Trader Tip. En esta oportunidad vamos a estar viendo cómo poder graficar con la secuencia de Fibonacci los niveles de soporte y de resistencia en el precio, que nos van a ayudar un montón a la hora de marcar justamente estos niveles. Van a ver que se respetan un montón, son muy fiables, así que vamos a la pantalla para empezar a entender cómo hacerlo. Acá a la izquierda en TradingView lo que tenemos es las herramientas que podemos utilizar. Fíjate que yo voy a utilizar la tercera fila de herramientas, que es herramientas de Gann y Fibonacci. Acá adentro vamos a tener los retrocesos de Fibonacci y la extensión de Fibonacci basada en tendencias. Fíjate que yo acá la tengo en favoritos a los dos, porque vamos a aprender a utilizar los dos. En este caso, primero con los retrocesos de Fibonacci. ¿Qué pasa si estamos dentro de una tendencia bajista, como pudiera ser esta tendencia de acá, y queremos saber, bueno, hasta dónde podría llegar a haber un rebote, ¿no? Bueno, podríamos empezar a marcar el inicio del movimiento bajista, fíjate, hasta el final del movimiento bajista. Y acá lo que tenemos es una corrección, ¿no? Fíjate que veníamos bajando, se estableció un nivel de soporte, y acá en esta parte tenemos una corrección al alza, corrección de la tendencia bajista anterior. Por eso es contraria, ¿no? Tenemos una corrección alcista cuando la tendencia principal es bajista. Y fíjate que acá tenemos a la derecha el 0.382 de Fibonacci, el 0.5, el 0.618 y el 0.786, ¿no? Con lo cual nos va a decir que de todo este movimiento bajista retrocedió aproximadamente el 0.382% del movimiento anterior, ¿no? Eso es los niveles de Fibonacci. ¿Y qué nos ayuda a entender Fibonacci? Bueno, que hasta esta zona, por ejemplo, es muy probable que por lo menos empiece a retroceder el precio y a partir de ahí pueda continuar su movimiento anterior, ¿no? Fíjate, veníamos en una tendencia bajista, retrocedió hasta cerquita de la zona de los 38,2% y a partir de ahí continúa a la baja, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, establecer los niveles de resistencia de una posible tendencia alcista siguiente, puedo arrastrar todo este movimiento desde el principio, ¿no? Desde este movimiento bajista, el máximo, hasta el mínimo, ¿no? Fíjate que me marca 1 y 0, y a partir de ahí me marca todos los niveles de soporte o de resistencia que pudiéramos llegar a tener. Y fíjate cómo casi que al milímetro tenemos ya marcados niveles de soporte y de resistencia. Acá tenemos en la zona de los $2,88 tenemos esta zona de soporte o de resistencia. Fíjate, acá fue soporte, acá fue resistencia y acá fue soporte de nuevo, con lo cual es muy increíble cómo se respetan los niveles. Fíjate acá en el 0.5, acá tenemos una zona donde fue soporte anteriormente, fue soporte acá también, fue resistencia en este caso, fue soporte y luego resistencia acá. Acá tenemos una fuerte zona de soporte, zona de soporte también, y acá tenemos zona de resistencia que le costó pasar y después vulneró al alza, con lo cual interesante. Fíjate, 0.618 también zona de resistencia, 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 otra vez zona de resistencia, y acá logra pasarla al alza y fíjate, zona de soporte en esta zona también, interesante también ver eso. Zona de los 0.786, por ejemplo, acá lo logró pasar a la baja, pero acá tenemos también zona de soporte y ahora también zona de soporte, Así que de un movimiento bajista anterior, como podría llegar a ser este movimiento de acá, podemos sacar zonas de soportes y de resistencias, solamente con marcarlo en el gráfico. Ahora bien, ponele que yo quiero marcar solamente zonas de soporte de un movimiento alcista anterior, como podría llegar a ser este movimiento que tenemos acá, un movimiento fuerte alcista con una corrección de mercado típica y lógica, ¿no? Fíjate, vuelvo también a las herramientas de Fibonacci y Gann, retroceso de Fibonacci, vamos a graficarlo desde el inicio del movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista, que es esta vela de acá. Fíjate cómo se respeta exclusivamente el 0.382% del movimiento anterior, con lo cual es una locura entender que esta zona de soporte efectivamente haya efectuado, valga la redundancia, como soporte en el precio para continuar el movimiento al alza. Vamos a borrarlo y vamos a graficar otro, por ejemplo, todo este movimiento alcista que después de tener este retroceso continúa al alza, ¿no? Vamos a ir de nuevo, herramientas de Fibonacci Gann, retroceso de Fibonacci, y vamos a marcar de este movimiento alcista hasta dónde podría empezar a corregir, por ejemplo.
Bueno, fíjate, acá tenemos el movimiento alcista desde el inicio en esta zona hasta el final, que es el final del movimiento alcista. Y acá tenemos que podría llegar a corregir hasta todos estos niveles, ¿no? Y efectivamente el 0.618, que por experiencia principal, y así lo dicen los libros, es la zona que más se respeta en cuanto a los soportes, ¿eh? Así que anótensela, el 0.618 del retroceso de Fibonacci, o decirlo de otra manera, es el 61,8% del movimiento anterior. Tiene que llegar por lo menos el retroceso, o así lo dicen los libros. Tiene una alta efectividad esta zona, ¿eh? Así que es interesante ver cómo llega hasta esta zona y comienza nuevamente el movimiento alcista. Vamos a borrarlo y por ejemplo vamos a marcar este otro movimiento alcista donde puedo establecer soportes de toda esta corrección. Bueno, vamos de nuevo. Herramientas de retroceso y Fibonacci. Marcamos el inicio del movimiento alcista. Se me marca acá como un 1 y después vamos a el final del movimiento alcista y lo marco como un 0 acá, ¿no? Entonces acá, ¿qué tenemos? Fíjate, movimiento alcista y va a buscar la zona del 0.5. Fíjate que acá lo marca exclusivamente como un soporte increíblemente exacto. Fíjate que justo en esta zona fue a buscar la zona de los 0.5, ¿eh? Pero también lo que tenemos acá es la zona de Fibonacci, la caja de Fibonacci, que se marca de esta manera, es como un rectángulo. Fíjate acá en esta zona, comprendido entre el 0.618 y el 0.5, que también tiene mucha probabilidad de ir a respetar esa zona. No necesariamente el 0.5 o el 0.618, sino ese rectángulo que vemos acá que se llama la caja de Fibonacci. Así que eso ténganlo en cuenta también. Y fíjate que fue a respetar eso y salió nuevamente al alza. Así que es increíble la tasa de efectividad que tiene al marcar soportes y resistencias esta herramienta, ¿eh? Así que si te está gustando le tenés que dar like y dejarme un comentario. Me vuela la peluca lo que estoy viendo de los retrocesos de Fibonacci, ¿eh? Déjamelo ahí en los comentarios, que me encanta que me dejen esos comentarios como para saber si efectivamente esto te está sirviendo. Pero nos falta aprender a marcar posibles objetivos alcistas, por ejemplo, ¿no? Fíjate, acá tenemos un movimiento alcista interesante con una corrección. Entonces, con esta corrección yo puedo marcar lo que se llaman extensiones de Fibonacci, que no es más ni menos que tener en cuenta, en vez de un solo movimiento y establecer soportes o resistencias, sino tener dos movimientos. El primer movimiento de impulso y el otro movimiento de retroceso. Entonces agarramos, volvemos. Acá TradingView, herramientas de Gann y Fibonacci. En vez de retroceso de Fibonacci vamos a extensión de Fibonacci basada en tendencias. La seleccionamos y fíjate cómo marcando desde el inicio, acá no la ven bien, acá, desde el inicio del movimiento, desde este lugar hasta el final del movimiento alcista, ¿no? Que pudiera llegar a ser esta zona. Y fíjate que también tenemos que marcar el otro movimiento, que es el retroceso. Y fíjate cómo te marca ya el 61% al alza y también el 100%. Y fíjate cómo efectivamente la clava siempre en el ángulo, lo que tiene que ver con Fibonacci. No solamente que llegó al 61.8, que podría llegar a ser un primer objetivo, un primer take profit, por ejemplo, sino que también tenemos la zona del 100% de la extensión, que vendría a ser esta zona de por acá. Y fíjate cómo casi que milimétricamente tenemos el segundo objetivo también completo, ¿eh? Fuimos a visitar esa zona, la zona de los 5,13%, dólares. Así que esto es increíble, es de un valor increíble, así que tengan en cuenta de darle me gusta al video y suscribirte al canal, ¿eh? Pero no solamente eso, sino que también podemos marcar, por ejemplo, qué es lo que pudiera suceder ahora, a partir de ahora, ¿no? Con Harmony Gold. Fíjate que tenemos un movimiento alcista y también tenemos una corrección. Entonces podríamos marcar también con la extensión de Fibonacci estos movimientos. Vamos a hacerlo. Vamos con la herramienta de Fibonacci Gann, extensión de Fibonacci basada en tendencias. Y acá lo que tenemos que marcar es el inicio del movimiento alcista, el final del movimiento alcista, y desde el final del movimiento alcista también tenemos que marcar el final del movimiento bajista, que es esta corrección que también pudiéramos marcar, por ejemplo,
¿no? Yo acá, retroceso de Fibonacci, pudiéramos marcar estos retrocesos de acá que ya vimos que llegó hasta la caja de Fibonacci, ¿no? Entonces, a partir de esa zona, como salió al alza, bueno, podemos marcar también la extensión, ¿no? Como para entender hasta dónde puede llegar el próximo movimiento. Y fíjate que acá me tira la extensión de Fibonacci al 61,8% en los 5,41 dólares, ¿no? Que también tiene que ver con una zona anterior, fíjate, con el máximo anterior que hemos marcado por acá, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la primer zona objetivo. Después, ¿dónde está la otra zona objetivo? En el 100% de la extensión de Fibonacci, con lo cual podemos marcar un take profit en esta zona. Si es que efectivamente ingresamos al mercado por acá, podemos marcar un take profit en esta zona de por acá, un primer take profit, vender el 50% de la posición y después vender el 100% de la posición cuando llegue hasta el 100% de la extensión de Fibonacci. Así que esto vas a ver que te va a volar la peluca. Déjamelo en los comentarios si es que efectivamente Harmony Gold para vos va a llegar a esta zona. Y de mi parte nada más, espero que te haya servido. Si es así, no dudes en compartir este video que puede ayudar a muchísima gente. Y obviamente me estás ayudando a mí a que pueda ayudar con estos videos a mucha más gente que se quiera meter en esto de las finanzas, en esto de la inversión en bolsa. Así que de mi parte nada más, como te decía, nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado. Chau, chau.